Muy buenas noches, señores estudiantes. Hemos entrado a la semana 5, donde vamos a hablar sobre los métodos, jurídicos, en ellos los métodos de integración del derecho y los métodos de creación legislativa del derecho. Voy a compartir pantalla. Aquí, primeramente, vamos a... este método, como sabemos, depende del ordenamiento jurídico interno de cada país, que son de suma importancia en su formación profesional. El método de integración del derecho tenemos como la laguna de la ley, el juez donde no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre en irresponsabilidad por denegación de justicia, donde surge entonces la necesidad de llenar la laguna. Para la escuela de la exegesis no existen lagunas. Alencia Sea nos manifiesta que bueno, él es un jurista catedrático del derecho civil colombiano del siglo XX. A través de sus obras y la enseñanza universitaria, modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil. Existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para colmar también los vacíos de la ley. Está, la laguna de la ley debe llenarse por medio del procedimiento análogo. Las lagunas de la ley deben llenarse creando libremente el derecho. Las lagunas de la ley también deben llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía, y otros sosteniendo también que para colmar las lagunas de la ley debe de acudir a la analogía y también a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. La integración en el derecho colombiano. Valencia Sea, nos habla de que la legislación colombiana está expresamente como la existencia de las lagunas, e indica a los jueces el procedimiento que debe seguir. Dictan reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes dentro del año de 1887. Existen 3 medios para llenar las lagunas de la ley, que son la costumbre, la analogía, las reglas generales del derecho. En la costumbre está la costumbre, que es la regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniformes, públicas y reiteradas de la sociedad donde existe sin intervención del legislador. La costumbre también, para que sea considerada norma jurídica, debe llenar según las exigencias. Que la ley no sea contra legem. Esto significa que la costumbre no debe de contrariar la ley directa, no indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta, imperativamente, taxativamente o dispositivamente. La pluralidad de las prácticas. Este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiterarse también repetidos por un largo espacio de tiempo. La uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. Esta existe, que quiere decir también las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. La publicidad de las prácticas que constituyen la costumbre, estas deben de ser públicas, esto para que sean conocidas suficientemente por las personas que forman el grupo social. Hay también la generalidad de las prácticas, que consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social en donde se vaya a aplicar la costumbre en un determinado caso. Otro punto también está la idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social. Es la opinión también de que la costumbre debe regir en el medio social que se trata por ser necesaria, y de que su incumplimiento o violación acarrea una sanción jurídica. La analogía. La analogía, pues, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto las consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes en el primero, cierta identidad parcial.
Las reglas generales o principios generales del derecho, el intérprete está obligado a buscar una regla general de derecho cuando para un caso concreto no encuentre solución en el derecho escrito ni en la costumbre ni pueda resolver por analogía lex. El método de creación legislativo del derecho, que es dentro de la semana 5, los métodos jurídicos, el método de la creación legislativa es desde el papel que tiene el legislador en la creación de los factores que se originan dentro del derecho y la técnica de redacción de normas. La ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. También hay tres cosas que debemos indagar, también el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben de tener en cuenta el legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. El papel del legislador en la creación de la ley. El papel del legislador desempeña la elaboración de la ley donde escuelas bien determinadas en el derecho natural y de gentes y la historia, donde la escuela del derecho natural y la escuela surgió en el siglo XVII, donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano. Descubre un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas, el cual inspira al legislador en su labor de darle expresión el derecho mediante la ley. Hugo Grotius, él es un jurista, escritor y poeta, donde defiende el derecho positivo llamado por el voluntario, en el que el derecho natural se concibe en esa escuela como un derecho superior de la voluntad del legislador, debiendo servir en dirección y orientación del derecho positivo. La escuela histórica, esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto siglo del siglo XIX, siendo sus jefes Savigny y Pucha, configuración jurista que se dedicaban en el análisis del derecho romano. Este punto se apartó de la escuela del derecho natural que se colocó en el centro de la realidad social. Es un estadio donde un estadio más avanzado, el derecho progresa por el medio de la técnica, nacionales también lo desarrolla y el sistematización, es decir, que la obra científica de los juristas, quienes imbuidos también en tradiciones nacionales, la desarrollan y sistematizan. El elemento general del derecho no es pues la voluntad de un legislador, sino la consecuencia y la conciencia popular, el espíritu del pueblo. A partir de la escuela histórica, el derecho es dominado por la historia porque evoluciona constantemente, es indefinidamente. Los factores generadores del derecho, donde Lozano y Lozano, el derecho es fundamentalmente dinámico, también es una perpetua formación y admite indefinidos desarrollos que por excelencia del Producto Nacional de los Pueblos. Los factores generadores del derecho constituyen las llamadas fuentes reales y materiales. Estos factores son dos. Según Bonaisques, jurista francés, es experimental y racional. El experimental, esta constituye vuelta por las aspiraciones de la armonía social, las cuales tienen un origen en el medio social y en la naturaleza permanente del hombre. El medio social, vuelta, es las aspiraciones en sentido social, son las que suministran la materia o sustancia misma del derecho para elaborar sanamente reglas del derecho o instituciones jurídicas deben partirse ante todo de los datos reales o estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas que actualmente no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan sus contornos y por lo menos constituyen su medio. Se presenta también un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, moral, religioso, económico y político. Por ello ensaya distinguir en forma más simple los diversos factores generadores del derecho, teniendo en cuenta las diversas clases de reglas que se imponen al hombre, sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, las reglas religiosas, también morales, las leyes económicas y el estado social. La naturaleza permanente del hombre, al lado de las aspiraciones
del medio social, el legislador debe tener en cuenta los datos suministrados por la naturaleza permanente del hombre, contemplada también por el aspecto experimental, tal como las ciencias físicas y las morales no las presentan. Los datos de la naturaleza permanente del hombre son los que suministran el elemento fijo del derecho, en tanto que los dos datos suministrados por las necesidades del medio social forman la sustancia cambiante e indefinidamente en transformación del elemento experimental. A diferencia que el factor racional es el segundo factor generador de las reglas e instituciones juristas y está traducido también por la noción del derecho. Su misión es inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar pues, o controlar. Técnicas de redacción de las normas jurídicas. La necesidad de la técnica en la elaboración de las leyes, la llamada política jurídica, aquellas a quienes va dirigida, ella debe de ser aplicada e interpretada por el juez en el caso de dificultades. Es necesario pues que ella sea dictada ciertas reglas de técnica. Reglas técnicas de la elaboración de las leyes. Deben de seguirse las siguientes fases. Determinación del fin de las reglas jurídicas. Este fin siempre es doble, mediado e inmediato. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico y el segundo la satisfacción de las necesidades mostradas por el elemento experimental del derecho. Estado social en toda su complejidad y naturaleza permanente del hombre. Los fines del ordenamiento jurídico para unos, estos fines son los de realizar el ideal de justicia, ordenamiento jurídico, donde concebido por la sociedad para el cual se legisla, para otros es lograr el fin, la paz. Algunos también piensan que el derecho es un medio para la seguridad jurídica, para otros es el bien público, temporal. Los valores, el del bien público, son individuales, consagrados al perfeccionamiento, el individuo, y colectivos sociales y comunales destinados a lograr el desarrollo de la población en número y calidad, así como el espíritu de unión y de sacrificio. O sea, en pocas palabras, los valores colectivos son los que persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores, bueno, tenemos los políticos que refieren al Estado. Estos valores están al servicio de los demás, porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas será tanto mejor servido cuando también en el grupo fundado para este fin sea de mejor calidad. Ahora bien, entre los diversos valores humanos que encierra el bien público existe una jerarquía. La jerarquía de los valores relativos al bien público es la siguiente. Valores espirituales, que comprenden los valores intelectuales y morales. Y segundo, los valores materiales, que por aspecto la jerarquía se presenta primero, valores colectivos y valores individuales. La aplicabilidad de las reglas jurídicas. El derecho, como toda regla de disciplina social, exige que sea aplicado, ser puesto en ejecución por medio de órganos exteriores, que son los funcionarios y jueces. De la aplicabilidad de las reglas, a saber, primero, el derecho debe de ser suficientemente definido, pues esta no es practicable en todo aquello que dé lugar a dudas y a controversias que son productoras de inseguridad. Los supuestos de hechos previstos por las reglas del derecho deben ser susceptibles de prueba. Es preciso además que esa realización sea aprobada, es decir, demostrada objetivamente por elementos que engendren una convicción bien respecto a las partes obligadas y a ejecutar bien en el caso de discusión respecto a los órganos de aplicación del derecho. La concentración de la materia jurídica debe procurarse que formulen de manera general la hipótesis sobre la base de una presunción de conformidad. De los casos singulares, el caso normal, y también de manera general, la solución. La redacción de las reglas jurídicas, que constan en dos partes, la hipótesis y las consecuencias jurídicas. Las hipótesis, pues, son los supuestos de hechos que la ley tiene en cuenta para asignarles determinadas consecuencias. Estas son obligaciones o derechos a atenderse también las reglas siguientes. Empleo del lenguaje jurídico, que es el empleo de un vocabulario preciso. El derecho tiene su terminología, lo cual les da precisión y claridad a los conceptos. Los hechos jurídicos, en esta disposición se expone haciendo uso de los siguientes conceptos: causa, legitimidad, enriquecimiento, perjuicio de otro.
La formulación abstracta de la regla, que es este segundo punto, esta regla de derecho, siendo por naturaleza impersonal y permanente, debe de ser redactada en forma general, susceptible de ser aplicada a todos los casos particulares. Voy a presentar un video para su mejor entendimiento. Voy a proyectarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver una forma de interpretar las normas. En aquellos casos en los que no existe una norma aplicable al caso concreto, o bien, la hipótesis legal difiere de los hechos. En este video te voy a explicar lo que es la integración jurídica como método de interpretación de normas. Así que, comenzamos. Primero debemos saber que existe una prohibición expresa para los juzgadores en relación a que no pueden dejar de resolver un caso concreto por falta de legislación aplicable. Es decir, un conflicto puesto a resolución de un juzgador debe conducir a que éste lo analice por cualquier medio a su disposición, siendo en caso en que los que existan lagunas o vacíos jurídicos que se puede acudir a la integración jurídica. La integración jurídica, de acuerdo a la doctrina, se basa fundamentalmente en dos métodos: la analogía y la aplicación de los principios generales del derecho. La analogía es el uso de una disposición normativa aplicable o aplicada a otras circunstancias para un caso o hechos no previstos en la ley, pero que por sus condiciones de similitud sirve de base para resolver un determinado conflicto. El mejor ejemplo respecto del uso de la analogía es cuando se invoca jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que se dio a algún precepto normativo aplicado a otro caso. Sin embargo, por las similitudes que puede compartir con otro caso concreto, sirve de forma analógica para resolver este otro caso siguiendo el mismo criterio e interpretación dada al caso previo del que emana esta jurisprudencia. Es importante también saber cuándo no Usar la analogía. es posible usar la analogía. En materia penal, por ejemplo, existe una prohibición expresa de imponer penas por analogía, lo que implica que una vez determinada la responsabilidad penal de una persona, deberá imponerse la pena que corresponde al delito cometido y no otra. Por otra parte, los principios generales del derecho se ven utilizados como métodos de interpretación todo el tiempo. Incluso su uso se puede ver en algunas tesis de jurisprudencia que En los materia usan para resolver los casos de los que emanan. Por ejemplo, en materia familiar existen tesis en relación al derecho de convivencias de los abuelos con sus nietos. Este derecho viene derivado del principio quien puede lo más, puede lo menos, en razón de que si los abuelos pueden ejercer la patria potestad de sus nietos, bajo ciertas circunstancias, con mucha más razón podrán tener legitimación para pedir convivencias con sus nietos. Los principios generales del derecho se usan como máximas jurídicas a las que en caso de lagunas o vacíos legales pueden funcionar para integrar y armonizar las leyes y la aplicación que se dé a estas. Al respecto, te recomiendo que veas la lista del canal explicando muchos de los principios generales del derecho que existen. si te Y gusta bueno, y fue de por utilidad, este video no sería olvides todo. dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante,
Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, activa. Eso es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias. Buenas noches.